El Catatumbo, una de las regiones más olvidadas por el Estado, con graves antecedentes de violencia, fue el detonante de las manifestaciones campesinas a mediados del mes de junio del año 2013 y que durante varias semanas provocaron protestas, reclamaciones y dejaron víctimas. En los 11 municipios que conforman el Catatumbo se presentan graves problemas sociales y las reclamaciones de las comunidades que por años han estado esperando el apoyo del gobierno nacional se vieron reflejadas en manifestaciones que empezaron con el descontento por la erradicación de cultivos ilícitos y la negativa de construir una zona de reserva campesina, entre otros problemas generados por el abandono que provocó la salida a las vías y una gran concentración en cercanías a Ocaña. Es ahí donde los campesinos nos vemos en la obligación entonces de salir de nuevo a las carreteras en un paro que será recordado por la historia del país como uno de los paros más largos que se ha habido en el país, y el paro del Catatumbo, que demoró 53 días, se inició en el mes de junio y terminó o se levantó mejor en el mes de agosto. Desde su llegada a Ocaña el 17 de junio, los campesinos mostraron la intención de perdurar en su intención, pues la logística movilizada era para largo. Así las cosas, quienes conformaban la protesta sobre la vía hacia Aguas Claras tuvieron sobre su cabeza la presencia de aeronaves, al tiempo que se dio la llegada de un considerable número de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios. La primera alarma sucedió en los desalojos que se estaban haciendo, igualmente en el manejo que estaba haciendo la fuerza pública de cada una de estas movilizaciones, donde los primeros afectados fueron los niños, la comunidad infantil, y empezamos a hacer la evacuación por el tratamiento que se estaba haciendo en ese momento, en compañía, en ese entonces, de la Policía Nacional, de la Iglesia Católica, igualmente la Iglesia Evangélica. Trabajaron en el primer día, que fue en el sector de La Ondina, específicamente en el barrio de La Esperanza, barrio de La Esperanza, sacando a la población infantil que salía afectada por los gases lacrimógenos y por las situaciones que se estaban presentando. Llegaron ellos ahí a la carretera en las horas de la noche, y entonces los del paro, los campesinos, y se hicieron en toda la Y. El otro día, el 18, estaban desayunando, ellos muy tranquilamente, cuando llegó el SMAD, y empezaron a corretearlos porque ellos estaban pues tranquilos. Entonces se formó la grande ahí porque empezaron a tirar gas y todo, y empezó el conflicto, duró varios días ese conflicto entre ellos ahí. Declarada visible su intención, entraron hasta el casco urbano de Ocaña, donde taponaron el tramo de vía nacional. Así ya se aderezaba uno de los momentos más difíciles que ha tenido Ocaña en los últimos 10 años en materia de orden público. Si bien es cierto, habían reclamaciones justas y apremiantes, el desarrollo fue una acción compleja para toda una sociedad. Fueron 4 muertos civiles, sumado a eso fueron aproximadamente unas 6 personas mutiladas, yo creo que fueron unos 35 a 45 heridos, si mi mente no me traiciona, fueron 72 policías heridos, hubo varios carros incinerados. Esa protesta hace 3 años se llevó a que casi destruyeran nuestra cooperativa. Nosotros tuvimos problemas de daños eléctricos, se robaron todas las cámaras. En el caso de Contraurbano, pues la trataron de incendiar. Cerca de unas 6 viviendas incineradas, quemaron en un bus escolar en el corregimiento de Aguas Claras. Igualmente se afectó toda la infraestructura del colegio, y en el sitio donde se desarrollaron esos combates entre manifestantes y policía y fuerza pública, obviamente sufrió grandes afectaciones, como el parque cementerio de La Esperanza y algunas fincas del sector. El panorama marcado por las acciones violentas entre la fuerza pública y la población civil terminaron no solo con la vida de varias personas, sino también empañando la imagen de toda la región. Entre tanto, se complica la situación humanitaria en la región del Catatumbo, en norte de Santander. Las autoridades reportaron el desplazamiento de 200 personas y se prevé la salida de 1000 más por los enfrentamientos entre campesinos y la fuerza pública. En aquel momento la reacción de las fuerzas de choque del Estado fue implacable. Esto originó cruentos enfrentamientos y batallas casi que cuerpo a cuerpo,
y en la que la vía hacia el corregimiento Aguas Claras fue el trágico escenario. Como resultado de ese paro campesino 2013, pues desafortunadamente nosotros llevamos la peor carga. Fueron 4 compañeros que fueron asesinados por miembros de la policía, del ejército, miembros del ESMAD y del ejército, que arremetieron de manera violenta contra nosotros los campesinos que estábamos en esos momentos en la manifestación. Fueron cientos de heridos, compañeros también que fueron detenidos. Aún continúan 2 de ellos en la cárcel, los otros compañeros ya han sido absueltos. El trabajo institucional fue incansable. La Defensoría Regional del Pueblo jugó un papel importante en la mediación entre campesinos y Estado para mitigar la confrontación que se desarrollaba y de la cual quedaron momentos impactantes grabados en la memoria. Pues en este paro todos los momentos fueron difíciles, sobre todo cuando en estos momentos vi, o en uno de esos momentos se pudo observar a los policías del ESMAD llorar de la preocupación por lo que ya estaba pasando, lo grave de la situación. Eso fue un momento que no se me olvidará, pero todos los momentos fueron graves. De ahí lo importante de la participación de la Defensoría en ese entonces, logrando mitigar el riesgo y bajar toda esa sensación que se vivía en el momento, para así con eso lograr menguar un poquito esa fuerte pugna que se encontraba entre el campesino y la fuerza pública. El impacto económico se sintió de inmediato y solo un año después se empezaría a recuperar, pues fueron casi 15 días en los que el municipio quedó sitiado. Los ocañeros estaban viviendo uno de sus peores momentos por el temor de que los enfrentamientos se convirtieran en saqueos y otro tipo de agresiones. El panorama de ese junio negro era de consternación. Cuando se empiezan a dar los temas de los muertos es donde a mí me da un dolor enorme. Un dolor enorme, ¿por qué? Porque es que éramos policías de la región, colombianos, peleando con campesinos que estaban pidiendo que por favor les dieran lo que por años le han negado, y que por una orden en ese momento superior desde el contexto nacional, los policías enfrentaban a una comunidad dolida y sufrida, y que todo ese desarrollo de ese conflicto se estuvieran dando tanto policías heridos, que lamentábamos muchísimo, como campesinos heridos, mutilados y muertos. Hubieron 2 casas quemadas, una panadería quemada, también hubieron una niña que fue herida en el brazo, le cayó una esquirla de una bomba monotón y el brazo se le rompió a la niña, la sacamos. También el papá de ella quedó sordo a raíz de que eso explotó casi en la cara de él. La señora también, ella era enferma, también le afectó bastante este daño. La situación se tornó bastante difícil, dejando afectadas a decenas de personas. Mientras se adelantaban acciones de atención a personal civil, los socorristas igualmente aplicaban primeros auxilios a miembros de la fuerza pública. El número de heridos crecía, pues todo se fue en excesos, que fueron conjurados con una respuesta coordinada desde la administración municipal de ese entonces. Gracias a Dios, todas las autoridades estábamos coordinadas. Lo importante es el liderazgo en ese momento. Uno como cabeza visible del municipio, como máximo líder, como autoridad, coordinamos de una manera muy puntual lo que fue el tema de policía, ejército, todo lo que tiene que ver con organismos de socorro, la atención humanitaria para los campesinos y la atención humanitaria para mis ciudadanos. Nosotros no podíamos permitir que la situación o el conflicto se llegara a dar al interior del municipio, porque habíamos tenido una muy mala experiencia en Tibú. El Catatumbo se convertía entonces en un referente social para que campesinos se sumaran a las convocatorias de reclamarle al gobierno su descontento frente a la política agraria y a otras necesidades del campesinado colombiano. En estas fue que los campesinos Edinson Franco Jaime, Jonel Jacome Ortiz, Hermídez Jaime Telles y Diomar Alfonso Quintero perdieron la vida entre los días 22 al 25 de junio. De esta manera el país conocía lo que pasaba en una región apartada. Estuvo muy ajetreado eso, salieron todos, la mayoría de la etapa 1 de Colinas de la provincia, los llevaron al albergue que tenían acá en la Primavera, pero entonces, y los otros que tienen familiares aquí en Ocaña salieron a donde los familiares. Solamente quedamos 4 personas allá, 3 vecinos y mi persona cuidando la etapa 1, pero bueno, ahí estamos, ¿no?
Comenzada la movilización campesina, se habían activado las alarmas de los organismos de socorro y el Comité Municipal para la Gestión del Riesgo. Inmediatamente se dispuso de todo el personal, vehículos y herramientas que se tenían disponibles para la emergencia que ya estaba en pleno furor. Pero la parte de pronto más difícil de orden público, vamos a decir, de alteración y de lo que ocurrió, fue cuando hubo ya, cuando se enfrentó la fuerza pública por parte del ESMAD y igualmente los campesinos en el sector que nosotros llamamos de Coca-Cola o vía Aguas Claras, donde pues hubo mucho personal herido de lado y lado, el manejo de explosivos, igualmente cuando se atacó también el colegio de Aguas Claras. Esa parte fue la más difícil de todas, ya que pues se estaba viendo ya casi incontrolable la situación. De ver que las ambulancias no nos estaban alcanzando para poder estar recogiendo heridos tanto de policía, y uno después veía lamentable el tema en el hospital, un policía acá herido y el campesino al lado, parece que compartiendo ellos la misma cama, y yo les decía, pero Dios mío, o sea, yo me preguntaba, Dios mío, ¿en qué momento hemos llegado nosotros de que nos tengamos que maltratar y darnos tan duro para después estar terminando los dos juntos casi que en la misma cama? En medio de este panorama, esta región norte santandereana sigue esperando que el Estado se reivindique con la zona mediante un proceso de diálogo que mantiene con los promotores del paro y donde, pese a los años de haberse presentado esa protesta social, el gobierno sigue incumpliendo sus promesas mediante un pacto de 16 puntos que se discute, pero que no prospera y que traza beneficios para más de casi 200.000 habitantes que tiene hoy esa área del departamento, y que pudiera vaticinar la continuidad de nuevas manifestaciones como la ya registrada este 2016 y la cual fue totalmente pacífica. Pues el gobierno se comprometió con una cantidad de cosas y hasta el momento de esos 13 puntos podemos decir que el gobierno ha cumplido con un 25% de todo eso que está acordado. El gobierno se comprometió con nosotros que levantáramos el paro y que a su vez empezaría de nuevo a cumplir con el pliego de peticiones. Hasta el momento, repito, ha sido el 25%, han cumplido en el tema de algunos proyectos productivos, han cumplido en el tema lo que tiene que ver con el banco de maquinaria, en el tema de salud en algunas cosas, pero el grueso del pliego de peticiones sigue ahí. Un conflicto más del Catatumbo con consecuencias lamentables que dejaron para sus protagonistas experiencias que fortalecerán su carácter para seguir trabajando por una región que merece un mejor trato y que evite este tipo de reacciones que solo dejan fatales consecuencias. Esa es la enseñanza que me dejó a mí el paro, de que estas personas luchan por algo que ellos necesitan en realidad y por esa falta de Estado y de las políticas de Estado. Por eso es que ellos salen a protestar, no salen porque quieran salir, sino por las necesidades que viven a diario en salud, educación, vías, también por el conflicto armado que se vive en la región del Catatumbo. Históricamente, el levantamiento de campesinos obedece a una crisis profunda en una región rica donde la ayuda del Estado a una comunidad muy pobre ha sido esquiva. Las protestas seguirán mientras la mirada no se fije en esta región, que en junio de 2013 quedó con una cicatriz profunda, imposible de borrar. Giovanni Mejía Cantor, Crónicas TV San Jorge.